Bajo las bóvedas de mármol de un palacete barcelonés, la vida parecía impecable. El brillo del cristal, el suave resplandor de los cuadros, el aroma de rosas frescas. Todos creían en la próxima boda de Alejandro y la hermosa Victoria. Pero, tras las sonrisas, se escondía una mentira helada. La anciana doña Ana cada vez se perdía más en los recuerdos. La callada doncella Marina le sujetaba la mano, protegiéndola del dolor. Nadie lo sospechaba. Ese momento cambiaría para siempre el destino de la familia. La majestuosidad del palacete en el paseo marítimo de Barcelona deslumbraba. Cada salón parecía de otra época. Cortinas de terciopelo, relojes antiguos, caros tapices. Pero tras ese lujo se escondían el cansancio y el vacío. Alejandro, conocido empresario, estaba acostumbrado a manejar personas y asuntos, pero en su propia casa se sentía cada vez más sin control. Su madre, doña Ana, antaño fuerte y orgullosa, se apagaba lentamente, como una vela al viento. La enfermedad le robaba la memoria y la seguridad, y cada vez con más frecuencia en sus ojos se reflejaba el miedo. Victoria, su prometida, vivía en el palacete como si fuera la dueña. Sonreía a los invitados, deslumbraba por su belleza y su habilidad para decir lo que convenía. Pero en su mirada se escondía frialdad, y cada gesto estaba calculado. Por fuera parecía la encarnación del refinamiento, pero junto a doña Ana, su tono se volvía cortante, impaciente. La boda debía celebrarse dentro de un mes, y Alejandro creía que había encontrado a la mujer capaz de compartir su vida. No veía los detalles, las miradas veloces de Victoria, su irritación al mencionar a su madre, los suspiros apenas perceptibles de aburrimiento. Solo Marina lo veía todo con claridad. Llevaba mucho tiempo trabajando en la casa, silenciosa, discreta, de buen corazón. Cada día se sentaba junto a doña Ana, le leía libros, le daba té, la calmaba cuando volvía a perderse en sus recuerdos. En su presencia la anciana cobraba vida, a veces hasta sonreía. Marina no buscaba agradecimiento, simplemente hacía lo que consideraba su deber, proteger a una persona vulnerable. Por las noches, Alejandro pasaba frente a su habitación y notaba cómo su madre, al agarrar la mano de Marina, parecía serenarse, pero no le daba vueltas. Para él, no era más que una muestra de lealtad de una empleada. No sabía que precisamente esa lealtad un día le revelaría una verdad que llevaba demasiado tiempo negándose a ver. La mañana en el palacete empezaba siempre igual. El aroma del café recién hecho, el roce de los pasos del servicio sobre el mármol, el tintinear de la porcelana en la mesa larga. Para un extraño todo parecía perfecto, pero dentro de la familia crecía una grieta invisible. Doña Ana despertaba cada vez con menos lucidez. A veces llamaba a su hijo por otro nombre, a veces buscaba al marido ya ausente. Le temblaban las manos, y en sus ojos se reflejaba una desesperación impotente. Alejandro intentaba espantar la inquietud, convenciéndose de que todo pasaría. Junto a su madre solo quedaba Marina. Cada mañana Marina la ayudaba a vestirse. Peinaba con cuidado su pelo cano. Le contaba historias sencillas para apartarla del miedo. Su voz sonaba suave, como una nana. A veces, en momentos de claridad, doña Ana sonreía y decía: «Eres como una hija para mí». Esas palabras calentaban a Marina más que cualquier premio. No pretendía ocupar un lugar en aquella familia, pero su corazón le decía que a la anciana no podía dejarla sola. A Victoria todo aquello la irritaba. Observaba cómo Marina rodeaba a doña Ana de cuidados y se sentía de sobra. Su paciencia estaba al límite. Cada vez que la anciana confundía nombres o hacía preguntas tontas, Victoria ponía los ojos en blanco.
aunque delante de Alejandro mantenía la imagen de la prometida perfecta. Sabía que para él era importante que su madre estuviera tranquila. Por eso sus sonrisas eran tensas, sus palabras melosas, pero de ella emanaba un frío constante. Por entonces Alejandro estaba volcado en los negocios. Sus empresas exigían atención. Las reuniones se sucedían una tras otra. Se enorgullecía de haber construido un imperio así, pero le quedaba cada vez menos tiempo para la familia. A veces notaba que su madre reaccionaba con desgana a su llegada, que la mirada no lo buscaba a él, sino a Marina. Eso le hería, pero apartaba el pensamiento. Está enferma. Le cuesta. Se le pasará. Una mañana, doña Ana volvió a perderse en el tiempo. Sentada junto a la ventana susurraba: ¿Dónde está Iván? ¿Por qué no ha vuelto del trabajo? Recordando al marido fallecido. Victoria, al pasar, se detuvo y esbozó una sonrisa fría. Iván, hace mucho que murió. Olvídelo ya. Su voz cortó el aire. La anciana se estremeció. El rostro se le torció de miedo. Se hundió en el sillón y se tapó la cara con las manos. En ese momento entró Marina con una bandeja de té. Al ver la escena, se acercó a doña Ana. Le cubrió los hombros con una manta y dijo: Suave. Todo está bien, doña Ana. Iván vendrá enseguida. Mientras, tomemos el té. Recuerde que le gustaba el jazmín. Su voz era baja, pero tan cálida que la anciana fue calmándose poco a poco. Se le secaron las lágrimas. Las manos dejaron de temblar. Victoria observaba con fastidio. La impaciencia le hervía por dentro. Ya iba a soltar una pulla. Pero en ese instante entró Alejandro. Se detuvo en el umbral al ver cómo su madre sujetaba la mano de Marina, como si temiera soltarla. Victoria permanecía a un lado, frunciendo el ceño. Al principio, Alejandro no le dio importancia, pero algo le punzó el corazón, como si hubiera visto una pequeña rotura en el cuadro que él mismo se había pintado. Esa misma tarde salió al jardín, donde Marina regaba las flores. Quería preguntarle cómo se sentía su madre, pero las palabras se le atascaban. Marina alzó la mirada, serena, clara, sin reproche. Gracias, dijo Alejandro en voz baja, sorprendiéndose de sí mismo. Veo que mi madre está más tranquila cuando usted está cerca. Marina asintió sin decir nada. Para ella, cuidar era lo natural. Y en ese momento, Alejandro sintió por primera vez que todo lo que había construido podía ser solo una hermosa cáscara tras la cual vivía en el frío, la indiferencia y un juego ajeno. Los días fueron pasando, y, cuanto más se acercaba la fecha de la boda, más crecía la tensión en la casa. Por fuera, todo parecía solemne. Preparativos, flores, invitaciones, pruebas de atuendos. Pero dentro del palacete flotaba una inquietud imposible de disimular, ni con el brillo de las lámparas ni con las sonrisas. Doña Ana se perdía cada vez más en los recuerdos. A veces su mirada se quedaba fija, como si viera a alguien invisible. Podía levantarse de pronto y buscar al marido que ya no vivía. Alejandro entendía que la enfermedad avanzaba, pero seguía aferrado a la ilusión. Se repetía que lo importante era que Victoria estuviera a su lado, que sería un apoyo. Sin embargo, la realidad se empeñaba en mostrar otra cosa. Marina, la silenciosa doncella, se estaba convirtiendo en un auténtico salvavidas. Había aprendido a adivinar el ánimo de doña Ana, a ofrecerle la mano a tiempo, a sonreír a tiempo, a distraerla a tiempo con una charla. A veces la anciana lloraba, y solo Marina sabía consolarla. Para Alejandro aquello era algo natural, habitual, como el aire de la casa. Ni siquiera pensaba en la fuerza que le llevaba a la mujer mantener la frágil calma de su madre. Victoria, en cambio, se sentía amenazada.
Cada vez que Alejandro miraba a Marina con gratitud, la irritación le llenaba el corazón. No entendía cómo aquella mujer, con un vestido sencillo, sin joyas ni contactos, se atrevía a eclipsar su brillo. No es más que servicio, se repetía Victoria, pero el enfado crecía. Una noche ocurrió algo que lo cambió todo. Alejandro había salido a una reunión de trabajo. En la casa se quedaron las mujeres. Doña Ana volvió a confundirse en el tiempo y de pronto creyó que quien entraba en la habitación era su marido. Se levantó para ir a su encuentro, tropezó y casi cayó. Marina alcanzó a sujetarla y la sentó de nuevo. «Tranquila, doña Ana», dijo suave. «Todo está bien». Pero Victoria, que veía la escena, no aguantó. «¿Hasta cuándo?». Su voz sonó tajante. «Siempre está diciendo disparates. ¿Hasta cuándo hay que soportarlo?». La anciana se sobresaltó y los ojos se le llenaron de lágrimas. Se aferró a Marina como buscando protección. Ella la abrazó por los hombros, conteniendo la emoción. «Por favor, no hable así», respondió Marina en voz baja, mirándole de frente. «Le duele. No tiene culpa». Entre ellas cayó un silencio cargado de hostilidad. Victoria quiso replicar, pero la detuvo el sonido de unos pasos. En la puerta apareció Alejandro. Lo había visto todo. Las lágrimas de su madre, el rostro asustado, la mano de Marina en su hombro y la fría rabia en los ojos de Victoria. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz sonó firme. Ella cambió el gesto al instante, fingiendo preocupación. «Tu madre otra vez empezó a confundirse. Intenté ayudarla, pero…». Titubeó, buscando palabras. Pero doña Ana habló. «Ella me gritó». Aquel hilo de voz sonó quebrado, pero claro. Alejandro se quedó inmóvil. Miró a Victoria. Ella intentó sonreír, pero la sonrisa salió falsa. Marina se puso en pie sin decir palabra. No se justificó ni acusó. Su mirada estaba cansada, pero era honesta. Y en ese instante, Alejandro comprendió. La verdad estaba frente a él, simple y evidente. Esa noche no durmió. Recordó cada detalle. Cómo Victoria apartaba la mirada cuando su madre se dirigía a ella. Cómo Marina se quedaba horas a su lado y su madre cobraba vida con su presencia. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió amargura. Se había dejado deslumbrar por la belleza y el brillo, y el verdadero valor había estado allí, a su lado, pero él no había querido verlo. A la mañana siguiente citó a Victoria en el despacho. Ella entró segura, con un vestido caro que olía a perfume de lujo. «Alejandro, entiendo que ayer…», empezó, pero él la interrumpió. «Ayer vi lo que me empeñaba en no ver». Su voz era fría. «No permitiré que junto a mi madre haya alguien que no la respete. No habrá boda». Al principio Victoria no lo creyó. Sonrió, pensando que era un arrebato. Pero en su mirada había decisión. Las manos le temblaron. «No puedes». «¿Qué dirá la gente?», siseó. «La gente puede decir lo que quiera. Ya no estoy ciego». Victoria se fue dando un portazo. El palacete pareció exhalar. Alejandro salió al jardín. Junto al parterre de jazmín estaba Marina. Alzó los ojos. Serenos, un poco tristes. Alejandro se acercó y dijo en voz baja: «Gracias por estar cuando yo no veía la verdad». En su mirada no había triunfo. Solo un calor discreto y una fortaleza que él hacía mucho no sentía en su propia casa. Tras la marcha de Victoria, en la casa reinó un silencio extraño. Parecía que el palacete, cansado del fingimiento y la falsedad, por fin podía respirar libre. Pero junto con el alivio, en el corazón de Alejandro se asentó un peso. Entendía cuántas cosas había pasado por alto, cuántas veces había cerrado los ojos. Por la tarde entró en la habitación de su madre. Doña Ana dormía. Su respiración era irregular, pero tranquila. A su lado, como siempre, estaba Marina.
Tenía un libro en las manos y leía en susurros, como si velara el sueño de la anciana. Al ver a Alejandro, Marina se levantó, dispuesta a irse, pero él la detuvo. «Quédese, por favor». Ella volvió a sentarse, algo cohibida. Estuvieron un rato en silencio, escuchando la respiración de doña Ana. Alejandro, por primera vez en muchos años, se sintió un niño indefenso y no un empresario poderoso. «Siempre pensé que podía controlarlo todo», empezó en voz baja. «El dinero, a las personas, los acontecimientos. Pero resultó que ni siquiera en mi propia casa veía la verdad». Marina lo miró con atención, sin interrumpirlo. «La quiere como a una hija, ¿verdad?», preguntó Alejandro, señalando a su madre. «Sí», respondió Marina con calma. «Necesita calor. Y cuando alguien lo necesita, ¿cómo no responder?». En su voz no había grandilocuencia. Palabras sencillas que sonaron más fuertes que cualquier juramento. Al día siguiente, empezaron a llamar los periodistas. La noticia del compromiso roto corrió rápido por la alta sociedad barcelonesa. Victoria no guardó silencio. Contaba que Alejandro la había dejado por los caprichos de una madre vieja y las intrigas del servicio. Aquellos rumores le dolían, pero por primera vez entendió que la opinión pública ya no tenía poder sobre él. Lo principal era su madre. Ahora pasaba más tiempo con ella. La escuchaba, incluso cuando las palabras perdían sentido. A veces lo tomaba por su marido, a veces por un vecino. Pero en los raros instantes de lucidez lo llamaba por su nombre y sonreía. En esos momentos Alejandro sentía que todo lo demás no importaba. Marina seguía cuidando con la misma discreción. Pero Alejandro cada vez se descubría pensando que su presencia cambiaba la atmósfera de la casa. Con Marina, las habitaciones se llenaban de calidez, y su madre parecía encontrar fuerzas para luchar contra la enfermedad. Una tarde, Alejandro invitó a Marina a la terraza. El cielo se cubrió de nubes. El viento arrugaba pequeñas olas en el mar. «¿Sabe?», dijo. «Creí que la felicidad estaba en el brillo, el estatus, el reconocimiento. Pero, al parecer, me equivocaba. La verdadera felicidad es, quizá, tener cerca a personas en las que se puede confiar». Marina bajó la mirada. «Nunca he aspirado a más. Solo quería que doña Ana no se sintiera sola». «¿Y usted no se siente sola?», preguntó Alejandro de improviso. Ella lo miró. En sus ojos asomó una tristeza, pero también una fuerza serena. «Me he acostumbrado». Esas palabras lo impresionaron más de lo que esperaba. De pronto comprendió que no era una simple doncella, sino una mujer cuya alma era mucho más rica que la de muchos a los que había conocido en salones lujosos. Al día siguiente, Alejandro organizó una cena pequeña solo para 3. Él, su madre y Marina. En la mesa había platos sencillos, sin invitados, sin brindis. Pero aquella noche sintió lo que no había sentido en recepciones fastuosas: calor. Doña Ana reía recordando su juventud. Marina sostenía la conversación y Alejandro las escuchaba y, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en casa. Pero el pasado no soltaba. Victoria intentó volver. Suplicó una segunda oportunidad. Se presentó en el palacete sin invitación, con lágrimas en los ojos. Alejandro salió a recibirla al vestíbulo. «Alejandro, fui una necia. Déjame enmendarme», susurró, agarrándole la mano. Él la miró largo rato y en silencio. Frente a él había una mujer hermosa, pero sus ojos no irradiaban calor. Solo había agravio y miedo a perder una vida cómoda. Alejandro apartó su mano con suavidad. «Lo que está roto no se puede recomponer. Vete». Victoria rompió a llorar, pero él no cambió de decisión. En ese momento apareció Marina en la escalera. Se detuvo, sin intervenir. Alejandro atrapó su mirada. En ella no había ni alegría ni regodeo,
solo rubor, y el deseo de marcharse para no ser testigo del dolor ajeno. Cuando Victoria se fue dando un portazo, Alejandro sintió el punto final. Todo lo que lo unía al pasado quedaba atrás. Aquella noche tardó en dormirse. Ante sus ojos desfilaban imágenes. Su madre sujetando la mano de Marina. Victoria, con su sonrisa fría. Y Marina, sencilla, discreta, pero fuerte como una luz apacible en la oscuridad. Entendió que la vida le daba una segunda oportunidad. La oportunidad de ver lo auténtico. Pasaron varias semanas. En la casa donde antes flotaba una tensión gélida, ahora reinaban el silencio y una paz asombrosa. Victoria desapareció de sus vidas como una nube pesada que se disipa tras la tormenta. Doña Ana, aunque la enfermedad no remitió, se volvió más suave, más tranquila. Ya no temía sus lagunas de memoria, porque sabía que siempre estaba Marina, que no juzgaría ni apartaría. Simplemente le tomaría la mano. A veces la confundía con una hija, a veces con una amiga de juventud, y Marina solo sonreía, sin corregirla. Lo importante era que en el corazón de la anciana no hubiera miedo. Alejandro se quedaba cada vez más en casa. Reuniones, negociaciones, llamadas. Todo eso había perdido su antiguo poder. Ahora comprendía. El dinero puede comprar comodidad, pero no calor. Y cuando veía a Marina inclinarse sobre su madre, ajustarle la manta o leerle poemas, entendía que precisamente esos gestos sencillos eran el verdadero valor. Una tarde los tres estaban en el salón. Tras los ventanales caía la nieve. El fuego de la chimenea se reflejaba en los ojos de doña Ana. Ella tenía a Marina de la mano y dijo en voz baja: «Gracias, hija. Has devuelto la vida a esta casa». Marina bajó la vista. El rostro se le tiñó de rubor. Alejandro, sentado enfrente, sentía cómo el calor le llenaba el pecho. Esas palabras de su madre eran no solo un agradecimiento, sino también una bendición. Más tarde, cuando doña Ana se quedó dormida, Alejandro salió al jardín. Marina caminaba a su lado. La noche estaba clara, el cielo cuajado de estrellas. Él se detuvo y la miró. «Lo has cambiado todo», dijo en voz baja. «Pensaba que lo tenía todo, pero en realidad me faltaba lo más importante». Marina sonrió levemente. «Yo no he cambiado nada, solo intenté estar cerca». Alejandro le tomó la mano. Lo hizo con cuidado, como si temiera espantarla. Pero Marina no la retiró. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Desde entonces, la casa de verdad se transformó. No perdió lujo, pero ganó alma. Las tardes se llenaron de risas y olor a té recién hecho, y doña Ana sonreía cada vez más. Alejandro ya no pensaba en la boda perdida. No recordaba los rumores. Todo eso quedó atrás. Había encontrado lo que no se puede comprar con ningún dinero: la sinceridad. Y entendió que el amor no nace del brillo ni del fingimiento, sino del cuidado silencioso, de pequeños actos que se quedan para siempre en el corazón. Aquella noche de invierno, mientras la nieve se posaba en los tejados y en la casa sonaba un silencio apacible, Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, se sintió feliz. Miró a Marina y comprendió. Junto a ella, ni siquiera el futuro parecía ya temible.